Ahí está. ¿Ah? Sí, volvé a ponerla si querés, Marina. Vale, perfecto. Ahí está. Bien. Entonces, si quieren, si y tienen preguntas sobre, sobre lo primero, vamos haciéndolo así. Si tienen anotadas algunas preguntas, empezamos con la unidad 1. Si no, si tienen algunas, vamos viendo. Si es que tienen algunas preguntas y las vamos contestando. Chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta? Yo, por ejemplo, a mí me resultó muy difícil el texto de Mujica. No sé si es la forma que tiene de redactar, pero lo que quería saber era si podían como desarrollar un poco para ver qué es lo que me tiene que quedar. ¿Puede ser? Eso lo habíamos incluido. Creo que está en el tema... Lo que pasa que se supone que es de la perspectiva dialogal, por si mal no entendí. Lo que pasa que me parece que el texto está en justo la clase 3, creo. Claro. Sí, sí. Yo tengo una consulta con respecto a la clase 1. A ver, empezamos. Sí, empezamos entonces empezamos por las dudas que tengan respecto de la 1 y así vamos subiendo. Que es parecida a lo que decía Lucrecia, pero a mí me pasó con el texto de Coin. Cuando Sí, empezaba o sea, iba leyéndolo y cuando ya entró al final del capítulo 2, no estaba entendiendo y ya en el capítulo 3 me perdí, me quedé con la última conclusión, que qué sentido debemos reconocer al derecho. Me ayudó mucho las notas de Marina, pero sentía que, por ejemplo, la tercera parte del libro me daba ejemplos que no los entendía. ahora vos arrasaste, fuiste a por todo el libro de Coin. Lo que pasa es que me pasaba que no sé cuán importante. Fuiste por todo el libro, bien, pero no, si vos me ayudás, yo lo ubico, Marina, vos me ayudás después. No tengo acá en este momento lo que subimos. No, está bien, El capítulo, sí, a ver si te entiendo, no está bien, pero si no te comprendí mal, vos leíste el capítulo primero, el capítulo segundo y el capítulo tercero. Hasta ahí te Claro, entendí es bien. de filosofía y filosofía del derecho. O te estás refiriendo a los acápites del capítulo primero. Claro, como que está fragmentado en uno, dos. No. Yo te había entendido, perdón, yo te había entendido que habías leído capítulo 1, habías leído capítulo 2, capítulo 3, por eso te dije que leíste todos los capítulos, por eso, no, está bien. Ahora sí, lo tengo más claro. Déjame hacer memoria. No, sí lo tengo acá, o sea, yo porque sentía como que no entendía esa parte. El sentido del derecho es el capítulo 2, sentido y formas de manifestación del derecho. El Sí. primero habla de filosofía, explica qué es la filosofía. Sí, hace como una diferenciación con también la ciencia del derecho. Claro, primero filosofía, después habla de la ciencia, claro, filosofía, ciencia, hace un raconto histórico de las formas, de los métodos, Sí. y después cuando explica la importancia de la ciencia para la filosofía, porque dice que para pensar o repensar los problemas siempre no es el único modo, no es el modo exclusivo, pero siempre es importante contar con los datos que la ciencia le suministra al que vaya a pensar. Y teniendo en cuenta que los problemas de la existencia humana, dice Cohen, según Cohen, los problemas de la existencia humana son problemas universales a lo largo de la historia. Son siempre los mismos, Claro. pero en diferentes contextos. Y después hace él dice que se puede hacer filosofía del derecho partiendo de una perspectiva
determinada, de un sistema filosófico determinado, y después terminar con ese sistema filosófico específico, explicando alguna cuestión que tiene que ver con el derecho. Por ejemplo, no me acuerdo bien si es el ejemplo que da Coin, pero como este es un ejemplo fuerte, puede servir. Vos podés partir de una filosofía marxista, tu óptica es una filosofía de corte marxista, y al final aplicás estos principios o postulados de esta filosofía que tiene estas características muy puntuales al derecho. La otra posibilidad que él considera más potable es no partir de un sistema filosófico determinado, sino analizar las diferentes problemáticas, cuestiones, vicisitudes de la existencia, y de ahí ir llegando por diferentes vías a respuestas últimas, que no necesariamente están vinculadas a un sistema o un método filosófico puntual. Sobre todo, empezar con los problemas de la convivencia o de los órdenes sociales, que tendrían que ver con el derecho. Esas son las dos. Claro, sociales posibles. exacto. Esas serían las dos formas. Él considera, entiendo yo, más potable o mejor la primera, porque además no sería tan rígida. Vos fíjate, nosotros, si vos arrancás de un método filosófico puntual y decís, nosotros vamos a enseñar, o en nuestro punto de partida es tal, quedas un poco atado al orden de los temas en función de tu sistema. En cambio, si vos decís, vamos a trabajar sobre diferentes problemas, entre estos problemas o cuestiones está la coexistencia, la convivencia, la forma de organización social, y de ahí vas incorporando entonces tu punto de vista filosófico, como hicimos nosotros, y al poner las diversas perspectivas y después remarcarla de diálogo, entonces es más, vos ves más la conexión teoría y práctica, que si no es muy difícil de ver cuando hablas de filosofía y de derecho. Cuando analizás las problemáticas y le das una respuesta, y a partir de ahí recién incorporás tu lectura, aparece como más clara, más útil, no parece tan divorciada la teoría de la práctica. Y un punto importante, por ahí vos lo comprendiste, yo diría que es clave, para que ustedes lo tengan en cuenta, sería la relación que hay entre las competencias que tienen ciencia y filosofía, que están muy marcadas. Las dos tienen por objeto, a ver, ¿cuál es el objeto en el que coinciden las dos? Entonces respondímelo vos o respóndanlo ustedes. El objeto es el mismo. ¿Cuál es el objeto de la ciencia y la filosofía? Es el mismo. El estudio del hombre y del mundo. Bien, perfecto. Pero se diferencian, ya que esto es fundamental, el objeto es el mismo. En que la filosofía, digamos, lo que intenta es buscar la interpretación, el sentido, le añade un plus más. ¿La ciencia qué hace? La ciencia lo que hace es, a partir de un método objetivo de verificación y de justificación, digamos, averiguar datos de ese hombre y de ese mundo. En cambio, la filosofía lo que hace es agregarle ese plus de la interpretación y el sentido. Vamos a precisarlo un poquito, a ver si le podemos dar un poquito más de precisión. Una consulta. ¿Podría ser que desde la filosofía se resalta el aspecto subjetivo? Espera, vamos. Veamos lo primero y vemos cómo respondemos a lo de la subjetividad. Habría varias maneras. Está bien lo que contestaron, empezaron a contestar, que lo que dijo Lucrecia, le damos un poquito más lo perfilamos un poco mejor, para que quede, porque vos tenés que contraponer, vos dijiste muy bien, interpretación. A esa interpretación le tenés que contraponer lo que hace la ciencia, que debería terminar con ción. ¿Qué contraponemos a interpretación? En el caso de la ciencia contraponemos descripción. Lo que hace la ciencia es describir. La ciencia describe.
describe lo que acontece, lo que se conoce, lo que está en la realidad, lo describe, lo explica, si querés. Por ejemplo, la biología es una ciencia o una disciplina científica que explica, que describe cómo es la estructura, la anatomía o la estructura anatómica de los seres vivientes. Puntualmente, por ejemplo, la medicina del ser humano. La cuestión es si a nosotros, los seres personales, nos alcanza o nos alcanzaría para vivir con sentido en el mundo, quedarnos, cuando hablamos del ser humano, cuando hablamos del otro, cuando hablamos de nosotros mismos, quedarnos con un tratado de anatomía humana, donde se describe cada uno de los órganos. Entonces ahí es donde Cohen dice, en general, pero Cohen lo plantean todos los pensadores, pero Cohen dice, no le alcanzaría al ser humano, cuando se pregunta o se interroga sobre sí mismo, decir qué es él y hablar de los órganos, de las estructuras fisiológicas, etc. Tiene que agregarle algo más, que bien dijiste vos, parafraseando a Cohen, le agrega ese plus. Ese plus es, a partir de la descripción, interpretar qué es lo que hace en el mundo una estructura que consta de cerebro, miembros superiores, inferiores, corazón, riñones. ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué está? ¿Qué busca? Y ahí estaría la respuesta de la filosofía. Trata de interpretar, pero para interpretar tiene que partir, en principio, aunque no exclusivamente, como dijimos hoy, de los datos que le suministra la ciencia. Y una cosa importante también es que se tiene que renovar constantemente las respuestas sobre el ser humano, porque es constante el avance de la ciencia. Una cosa era preguntarse sobre el hombre en el siglo XVII y XVIII, y una cosa es hoy seguir preguntándose sobre el sentido de la existencia con los avances que la ciencia tiene a nivel, por ejemplo, o batallas ganadas respecto de cuestiones como el prolongamiento de la vida, etc. Entonces tienes que incorporar nuevos elementos para que la ciencia, para que la filosofía pueda dar respuestas más actuales. Y algo importante que yo les dejo marcado, y me queda todavía responder algo más, es que la ciencia, uno de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos en el último siglo y medio, es el impresionante avance de la ciencia. Yo querría marcar esto, porque a lo mejor a veces cuando uno cuenta el tema o cuando cuenta los temas, yo puntualmente podría hacerme cargo que a veces al hablar de derecho y vincularla con el hombre, hay una crítica muy fuerte a la ciencia, y no quiero que se me malinterprete. Nosotros no estamos diciendo bajo ningún punto de vista que la ciencia es algo negativo, que la ciencia es algo que entorpece el desarrollo y el crecimiento del ser humano. No. Todo lo contrario, la ciencia como un instrumento es fundamental. El problema que tiene la ciencia es que se ha convertido habitualmente, sobre todo en el último siglo y medio, en lo que se denomina cientismo. Acuérdense del ismo, que es aplicable a las antropologías. Cientismo implica una distorsión de la ciencia. El problema más grave que tenemos es, por un lado, una ciencia que despega espectacularmente en punto a conocimiento, y una reflexión que no puede ir a la misma velocidad que la ciencia, pero que tiene que aportarle marcos a la ciencia respecto a qué es lo que se puede, qué límites hay y hasta dónde puede llegar el ser humano. Eso por un lado, que lamentablemente no lo tiene por la espectacularidad del crecimiento progresivo de la ciencia, y además porque reflexionar no es una cosa que se puede hacer en un santiamén, en 15 minutos. La reflexión también implica maduración, análisis de resultados, consecuencias, etc. Y explicar, por eso el cientismo es una explicación, es un intento de interpretar algo
en base a lo que la propia ciencia describe. Les voy a, por ahí habrán leído alguna vez en los diarios que aparecen, se dice que aparecen estudios muy importantes en alguna parte del mundo, esto me lo acuerdo puntualmente, no hay una referencia muy clara, pero para explicar el amor humano, entonces dicen que se investiga el cerebro y se descubre que en el cerebro, en una ramificación X ubicada bajo un haz de neuronas, se produce un paso, y toda esta explicación para culminar en esta explicación causal nos daría la respuesta sobre lo que sea el amor humano, ¿no? Esto es cientismo. Este es el error que comete la ciencia cuando va más lejos de lo que ella misma puede aportar. Hay una distorsión de la ciencia porque preguntarse sobre las cuestiones que tienen que ver con la condición humana exceden la descripción, incluso exceden la descripción neurofisiológica o como la querramos llamar. Y un dato más que quería, me quedaba lo de la subjetividad, el subjetivismo. Diré que hay diferentes maneras de responder, pero no hay que olvidarse una cosa. Por ejemplo, veámoslo en el caso de los valores. Una de las críticas que se hace, aunque nos adelantemos un poco, pero viene al caso para que se pueda comprender con proyección hacia a los próximos temas, se suele decir, el problema es que en la comprensión de los valores no existen porque en la comprensión de los valores está presente la subjetividad humana. Es que no se puede pensar nada que no tenga que ver con el hombre en lo que no esté presente la subjetividad humana, porque cada uno asume la realidad, se plantea, se para ante la realidad, entiende, piensa, habla desde su propia subjetividad. Entonces es imposible pensar algo bajo el pretexto de que tiene que ser objetivo, en que nos olvidemos de la cabeza del sujeto, de la subjetividad humana. No se puede pensar nada si no está presente la subjetividad. Esto sería absurdo. Pero esta subjetividad no significa caer en el error de pensar que todo es subjetivo, o subjetivismo, que es una cuestión, que es una cosa diferente. Subjetivismo sería pensar algo como una mera proyección, idealización, imaginación del ser humano. Esto sí ya implica un error. Por eso te respondería a quien me hizo la pregunta, en la ciencia y en la filosofía está claramente comprometida la subjetividad humana. Por eso yo no diría que, a mi juicio, diría que no es un parámetro idóneo para distinguir ciencia de filosofía. En las dos están presentes la subjetividad humana porque no podría ser de otra forma. Y otra cosa, la filosofía hoy comprende lo que se llama pensar los problemas desde una situación determinada, desde mi situación. A la ciencia le falta eso. La ciencia se crió con los objetivos impracticables, al estilo weberiano, de objetividad y neutralidad. Y eso es imposible. La persona que investiga, cuando investiga, también involucra su propia subjetividad. Y al involucrar su propia subjetividad, por más aséptica, distante, separada, con un microscopio, con guantes, que esté, al investigar le pone su propia impronta, elige un propio camino, evalúa los resultados de una manera determinada, también está presente la subjetividad en el que investiga. Por eso la idea de neutralidad y de cientificidad objetiva, al estilo kelseniano del siglo XIX, ya hoy no se sostiene. Espero que haya quedado más o menos en estas preguntas puntuales. No sé, Marina, si vos querés agregarle algo. No, con relación a eso no. Tengo después una respuesta para lo que preguntaba Lucrecia con relación al... No se escucha, Marina. Hola. Ahora Ahí sí. Sí, no, decía que tengo después para seguir con lo que preguntaba Lucrecia con respecto al texto de Mujica, pero no sé si hay alguna pregunta antes. Sí, Con respecto seguimos, a claro, ciencia. seguiríamos en ciencia y filosofía. Perdón, una cosita chiquitita más, no sé si fue pregunta, pero
para que también por ahí como pistas de análisis del capítulo. Cuando Cohen habla de ciencia del derecho, él lo hace desde un lugar, desde una postura crítica. Vieron que Cohen pone la ciencia del derecho, él dice que no estaría a la altura la ciencia para el derecho, para la filosofía jurídica. Entonces hace un raconto crítico de la ciencia del derecho. Y dice que ¿por qué no está a la altura? Porque es lo que nosotros marcamos, el problema que tiene la dogmática jurídica, que se limita a describir las normas, se limita a enumerarlas, se limita a sistematizarlas, se limita a indicar cuáles forman parte del sistema, del ordenamiento de la estructura, pero no hay valoración alguna respecto de las normas que constituyen un sistema jurídico. Por eso Cohen, con razón, critica a la ciencia del derecho que estaba presente en el momento en que él escribió. No olviden esto, Cohen es un autor que es, diríamos, no contemporáneo al movimiento clásico estándar, por ejemplo, autores como Kelsen, pero sí todavía estaba en esa época, todavía se vivía o estaba muy presente esta teoría y la idea de que la ciencia del derecho no podía ir en la explicación del derecho más allá de lo que se denomina descripción morfológica o estructural del derecho. Todavía es una idea de ciencia del derecho que cuesta trabajo desarraigar. Los científicos del derecho dicen que el objetivo de ellos es simplemente describir, tienen que ser neutrales, y al describir y ser neutrales, por lo tanto no pueden valorar, responderían al ideal de la ciencia del siglo XIX, que es la objetividad. Esta es la crítica que le hace Cohen a la ciencia del derecho. Y dice y remata la crítica diciendo que hacer filosofía de esta manera no le aporta mucho a quién, a uno de los principales operadores jurídicos, que es el juez. No le sirve mucho al juez. Nada más sería como entregarle a alguien las piezas de un rompecabezas, pero no orientarlo en el sentido en que tiene que completar estas piezas, o si las piezas están bien, o si hay muchas o hay pocas. Al juez, que simplemente se le diga cuáles son las reglas vigentes en su métier, que es resolver todos los casos, y con justicia, resulta bastante limitado e insuficiente. Ahora sí. Y vamos a la otra. Sobre el hombre y el derecho, ¿alguna duda? ¿Alguien le ocasionó alguna duda, alguna pregunta? El portal, el tópico del portal de entrada del curso. Ese portal de entrada del curso, que creo que lo tenemos, ¿no, Marina? Que tenemos en el preparativo habitual, sí. Eso es clave, ¿eh? Sí, sí. Ese portal. ¿Lo vieron? No van a decir ahora, uy, estaba arriba, no lo leí, estaba arriba. No. Ese portal perdón, me perdí. El párrafo portal, le digo yo. Ese párrafo que está al comienzo del curso y que es una... Sí, como el objetivo de la materia. No era ese. Ah. O leí otra cosa. Ahí lo está mostrando ella. Ahí está mostrando Marina en la pantalla. Sobre la materia. Esto. Ahí tienen una respuesta a varias preguntas, o tienen varias preguntas de ahí que podía originar una respuesta. Después lo vemos. De ahí surgen varias preguntas. Profe, yo tengo dudas con el tema de la última clase, pero no sé si vas a hablar de las anteriores. Si vamos a tratar de hablar de todo. Primero resolvemos las preguntas puntuales de ustedes y después, en todo caso, tratamos de marcar cosas que nos parezcan a nosotros
más básicas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta un poquito antes, puntual de algún tema anterior? Perdón, perdóname, yo te interrumpí, Marina, vos estás hablando, ibas a hablar de Mujica y te interrumpí. Perdóname, No, nada más era para decirle a Lucrecia que el texto de Mujica sí es de la perspectiva dialógica, que solamente la subimos en la parte de las antropologías totalizante y del individualismo, porque el texto de Mujica empieza a hablar un poco de esta crisis, ¿no? De la crisis del individualismo, de la que hablamos en las clases, por eso lo subimos ahí. Pero no sé si una duda en cuanto al texto, en sí. Yo les comento lo que me pasa a mí con ese texto. A mí no con ese texto puntual, sino que Mujica, en Mujica, en los escritos de Mujica, como por ejemplo suele pasar con Buber, hay mucho saber, pero expresado de manera poética. Entonces, a veces, a mí me pasa, a mí puntualmente, me pasa eso, que cuando uno lee un autor que es pensador, pero que además es poeta, o escritor, o novelista, cuesta un poco enganchar el ritmo, pero no dice básicamente lo que dice la mayoría de los autores dialógicos. En ese escrito él hace mucha referencia a lo que nosotros llamamos las palabras sobre el diálogo, es decir, la ausencia se descubre a partir, la ausencia se descubriría a partir de una presencia que ya no está, o vivir la ausencia es el resultado de haber tenido a alguien presente con anterioridad. Ese es uno de los datos que marca Mujica, de una manera muy poética, habla de la necesidad del otro. Por ejemplo, si uno compara, piensen esto, no se atormenten pero piensen esto, si uno lee un párrafo de Kuhn, cuando Kuhn habla de la necesidad del otro, de que los seres, nosotros somos mediante y para los otros, parecería que la descripción es como más directa, pero en realidad están diciendo, no es que uno lo diga mejor, más fácil, los dos están diciendo lo mismo, pero la manera en cómo lo cuenta, por ejemplo, Mujica, es más atractiva, pero a veces resulta un poquito más, en principio, difícil de entender. Pero marca esos datos, marca la absolutización del yo, la pérdida, utiliza la palabra pérdida en varias de las estrofas, pero es la idea, básicamente es la idea dialogal. Así que, no, me pasaba eso que dice usted, o sea, al leerlo, yo digo, voy a poder formular un concepto de estas palabras que está diciendo, pero imposible, bueno. imposible, Bueno. y no te lo vamos a pedir Bueno. tampoco te lo vamos a pedir, tampoco te lo vamos a pedir. No, pero bueno, eso que decía Marina, de que lo que hace al principio es criticar, digamos, la postura de la modernidad, esto que habla de que la reflexión se centraba, digamos, en la subjetividad y que después lo que propone es hacer un viraje de ese yo. Entonces, bueno, algo así como desperdigado me quedaba, pero puede ser esto que dice usted, que es la forma de redactarla, que por ahí cuesta. Hay mucho simbolismo y una forma poética. Yo entiendo que es una forma poética porque tiene lo que tienen de impactantes cuando vos comprendés eso. El mensaje, cuando viene así en una forma de poética, cala muchísimo más hondo que cuando uno lo lee o está viendo un texto que parece un texto meramente teórico. Pero no te quedate tranquila que no, o quédense tranquilos que no le vamos a pedir puntualmente ni frases, ni nada más. Si hubiese alguna cuestión sobre el diálogo, necesariamente ustedes pueden tomar un poquito de cada uno, sin identificar, tampoco es necesario que identifiquen a alguien puntualmente. Si alguno lo hace y responde, por ejemplo, no porque tal cosa lo dijo Buber en tal, perfecto, pero si ustedes responden, aun cuando no usemos nombre y apellido y responden bien, es suficiente.
Sobre esas perspectivas antropológicas, ¿alguna duda? Voy bajando en las clases para ver si alguno recuerda alguna duda. Yo tengo una duda de la clase 6, no sé si alguien tiene una duda de antes. Sí, decinos. Si no la retomamos, si surge alguna, bueno, la retomamos, no importa. Sí, sí. Bueno, es más respecto a uno de los autores, cuando vimos que hay 3 formas de cosificación, del otro como instrumento, como obstáculo y como nadie, Gastaldi, en el texto de Gastaldi, él habla dentro de lo que es la cosificación como obstáculo, de reducir al otro como nadie, de evitarlo, que vendría a ser lo que yo había entendido como la tercera forma de cosificación. Y él lo que dice es que en realidad esta tercera forma de cosificación no es el tratar, el invisibilizar al otro o evitarlo, sino a la persona que directamente como que nunca se relaciona con nadie a nivel, digamos, una relación personal. Entonces digo, ¿es importante tomar en cuenta la opinión de este autor o nos quedamos con lo que habíamos visto en clase? Me confundía esa diferenciación que él hacía de... Sí, básicamente igual los 3 modos que vemos de cosificación son a modo ejemplificativo, digamos, ¿no? La cosificación es la misma cosa, Bien. que es tratar al otro como cosa, y los otros son modos ejemplificativos. Gastaldi es verdad que hace esa diferenciación y pone al otro como nadie en otra de las formas. Nosotros las que usamos habitualmente en las clases históricamente son estos 3 modos, ¿no? Nosotros los separamos. Gastaldi los unifica y es verdad lo que vos decís. Pensalo si querés como estos 3 modos, para nosotros es más fácil explicarlo y creo que es más fácil entenderlo también, pero siempre tal teniendo cual. en cuenta que no son taxativos, digamos. Perfecto, perfecto. Gracias. No, por favor. Sí, porque son instrumentos, claro, instrumento, obstáculo, nada o nadie y sí, obstáculo, instrumento y nada o nadie. Sí, también está también está la indiferencia. Se refieren a lo mismo por ahí con algún término, pero no podemos salir, no salimos de esa clasificación porque no hay más. Indiferencia también podría estar dentro de nada o nadie, ¿no? Pedro Laín Entralgo, me parece que la indiferencia... Pedro Laín hablaba del asesinato personal, del asesinato físico, y sí, podría haber alguna diferencia con Gastaldi, pero con estas 3 no podemos cerrar. Obstáculo, instrumento y nada o nadie, o si se quiere indiferencia, que es no negativo, no diferenciarlo de las cosas, no diferenciarlo de las cosas. Genial, muchas gracias. Después Profe, yo tenía una sí, duda sobre la misma clase también, sí. sobre la clase 6, sobre el tema de la palabra originaria y el rescate del género. Porque yo entendí lo de la palabra originaria como el nombre propio, pero lo entendí no sé, yo lo entendí medio todo mezclado y no lo pude diferenciar bien. Ahí está, sí, Marina, sí, contestale. Sí, Max Picard es un autor que decía eso, ¿no? Que el nombre propio es como la palabra originaria de la persona, es el origen de la persona, digamos, ¿no? Refiere al nombre propio como palabra originaria porque decía que es la primera palabra que identifica, que rescata del género a la persona. A eso va, no es mucho más que eso, ¿eh? No. Es un modo más de apreciar eso, ¿no? Diferenciarlo de las palabras genéricas, que son estas palabras
que incluyen a muchas cosas, en este caso, no sé, como explicábamos, la silla, que solamente es un asiento para sentarse sin diferenciar todos los rasgos característicos, eso llevarlo un poco al plano de los seres personales, de los seres humanos, como nosotros nombramos al hombre y la diferencia que tenemos cuando nombramos persona, pero cuando a la persona la llevamos más arriba, la rescatamos aún más del género a través del nombre personal, es ahí lo que Max Picard nombraba como palabra originaria, que es la palabra que le da origen a esa persona determinada, a ese ser como único e irrepetible. Es eso, William, no sé si te queda claro, pero no es más que eso. Nosotros teníamos el fallo, después no tuvimos tiempo. No, me parece que no. Me parece que me olvidé de subir el fallo. No Creo me que acuerdo si. ¿Lo ¿eh? subimos? ¿Lo subimos? No me A ver, acuerdo para si que lo me subimos. fijo, porque me parece que está escrito. Sí, explica. Está el fallo Beren o Beren. A ver. Yo después me di cuenta. Sí, está el fallo. De hecho, Sí, me parecieron hermosas las palabras de Negri. Claro. Sí. Bastante emocionantes también. Claro, nosotros usamos el fallo, por ejemplo, a mí, Fallo Beren. sí, ahí está. A mí el fallo en su momento me pareció importante porque generalmente uno busca, una de los interrogantes es cómo aplicamos, y si hay alguna manera de aplicar lo que uno piensa, sostiene, como argumento filosófico antropológico, de qué manera se vuelcan en el sistema jurídico. Entonces, a mí el fallo me parece importantísimo, porque ahí en el fallo se ve cómo vos podés trasladar, cómo podés resolver una cuestión jurídica, de alguna manera, aunque esté involucrada el ser humano, antropológica, sobre la base de una lectura profunda de lo que es el ser humano. Es decir, no es que vos estás hablando de el ser humano es un ser irrepetible y después nunca lo conectamos con la realidad. No, ahí está claramente conectada una argumentación de tipo filosófica para fundamentar algo que se tiene que fundamentar y que no muchas veces se fundamenta bien, que es una decisión que en última instancia tiene que ser una decisión jurídica, pero tiene la fuerza de la explicación en el fallo mismo. Y lo de palabra originaria, también podemos decir que las palabras, como ustedes saben, se originan en algún momento surge, porque el lenguaje es convencional, y cuando surgen por primera vez tienen esa fuerza de aquello que se presenta en origen. Después, con el tiempo, sobre todo en el lenguaje, las palabras se van gastando. Se repiten tantas veces que pierden esa significación original. En la filosofía del diálogo, nosotros tratamos de rescatar esto, que una palabra puede recuperar el primer sentido, el sentido más profundo, cuando se dice con una determinada entonación. Por ejemplo, el caso que planteaba, que nos refería a Héctor, con respecto a la voz de su madre, decían la entonación con que mi madre hacía del nombre tenía unas características tan especiales que no se veían reflejadas en ninguna otra persona que lo llamase por el nombre. Y que muchas veces parecía como tener esa fuerza de la primera vez que se lo pusieron, cuando por supuesto él no era consciente y nació. Bueno, hay muchas palabras que en algún momento de la convivencia con otros vuelven a recuperar ese sentido muy profundo, ¿no? Y no están gastadas, ¿no? Como toda palabra humana que por ahí se dice tantas veces que en última instancia termina perdiendo una significación clara o concreta. Eso sería entonces también como para agregarle a la cuestión de la palabra originaria. Y ver cómo uno puede fundamentar o necesita para fundamentar el derecho a disposiciones jurídicas en cuestiones antropológicas, ¿no?
que le dan fuerza, le van a dar fuerza al fallo. Después teníamos sobre la cuestión de la corporeidad, que era dualismo, monismo. ¿Cómo anduvieron con eso? Profe, yo tengo una pregunta respecto a esa parte justo. Sí. Referida al monismo materialista, en un momento se hace una referencia al materialismo metafísico y al materialismo filosófico, y no me terminaron de quedar claros. Son la forma materialista de pensar o fundamental la realidad te puede aparecer de diversas maneras, se puede presentar, explicitar de diversas maneras. En definitiva, están todos girando sobre la misma idea. Materialismo implica suponer que la única realidad sustentable con entidad es la materia, y en el caso del ser humano, la materia, ¿cómo se explicaría? Porque por un proceso difícil, raro, medio alambicado, la materia va evolucionando y vos podés pasar de una simple piedra a que aparezca el ser humano en el mundo. Es decir, es como las explicaciones materialistas son como las explicaciones también del origen del mundo, de la realidad. Cuesta mucho trabajo pensar que el mundo como lo conocemos es el resultado del choque en algún momento físico, material, de algunas líneas de energía. Es difícil pensar que lo que nosotros somos, hacemos, la vida humana, la procreación, la aparición de diferentes generaciones, sea el resultado, por más alambicado que fuese, simplemente de un dato físico material, como podría ser el choque de dos partículas de energía. Es complicado entenderlo, es difícil entenderlo. Metafísica quiere decir simplemente una explicación de algo que está más allá de lo que vos podés ver o podés percibir con los sentidos. Esta explicación metafísica, por ejemplo, en el origen del mundo, tendría que ver con que antes de que existiese todo lo que existía, o lo que nosotros vemos hoy por hoy, se produjo el cruce de protones, de neutrones, una famosa teoría del Big Bang, y dieron lugar o sustento a una explicación del mundo que es la que se opone a la creación. Pero giran sobre lo mismo. Y el materialismo filosófico, por ejemplo, el materialismo filosófico tiene que ver más que nada con la postura marxista, con la teoría de Marx, con el pensamiento de Marx sobre la realidad, sobre las relaciones de producción. Eso es materialismo filosófico. El punto de partida, algunos sostienen, de la lectura marxista, pero giran sobre el mismo eje. El materialismo y el monismo giran los dos, perdón, el monismo materialista gira sobre el mismo eje que gira el monismo. Un principio, y de este principio extraes todas las consecuencias para explicar el mundo, la realidad. Esa es la idea con la que, más allá de los nombres y las diferentes teorías, con las que tenés que quedarte. Destacar bien: dualismo, dos principios; monismo, un principio; dualismo, dos principios; materia, cuerpo; cuerpo, alma; monismo, materia, que es el que estamos haciendo referencia recién, llamémoslo materialismo metafísico, materialismo filosófico, o bien el materialismo idealista, que también es bastante difícil de pergeñar. Vos pensá esto: un materialismo idealista supondría la posibilidad de una mente, de algo no corpóreo, y que este algo no corpóreo proyectara, como si fuese una especie de cine o una proyección sobre un telón de fondo, la realidad. Entonces, es lo que uno supone que tiene materialidad, que tiene una fuera, que tiene una dureza, algo
percibible al tacto, que se puede ver, como la expresión que uso siempre, ver, percibir, medir, no es más que una especie de sueño que tu propia subjetividad o mente extrapola hacia afuera. No existiría, pero mi cabeza me hace ver, me hace imaginar, pensar y después sostener que hay una realidad que está afuera, cuando en realidad lo único que habría es una mente que por supuesto tampoco tendría materialidad, sería muy difícil de pensarlo. De hecho, el monismo idealista es una postura sostenida a lo largo de la historia de la humanidad por una minoría de pensadores o de filósofos. No puede calar mucho en la cabeza de las personas. Sí ha calado mucho el materialismo. Gracias, profe. De nada. Bueno, de ahí pasamos al rescate de género, la palabra originaria, la cosificación. El nombre propio, del nombre propio hablamos. Ahí está la idea de unicidad, creo. Unicidad, que la estuviste contando vos, Marina, la idea de unicidad. El carácter único es el resultado de ser reconocido por otro, y el carácter único es el resultado del nombre propio. El nombre propio que se le pone a alguien lo convierte en único, y a ese alguien en único como dación, y que lo recibe se convierte en único, pero no único porque es único, solo, aislado, sino porque la persona que lo quiere o lo ama lo está distinguiendo, lo está separando del resto. Es María, no las bebés, es María. Ahí aparece el carácter de único y unicidad. De reduccionismo, que es un tema bastante interesante, el reduccionismo. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Si no, ya tendríamos que pasar a las 6. Había una pregunta sobre órdenes sociales que habíamos respondido ahí, ¿no? Sobre que era las 6. Ahí ya empezábamos con relaciones, previo incorporar al derecho. Ya saldríamos de las perspectivas antropológicas. Igual hay como una especie de retorno a las perspectivas antropológicas en la explicación del derecho. En un momento cuando hablamos e interpretamos al derecho, necesariamente ahí retomamos, nos retrotraemos o nos valemos de las categorías que habíamos analizado. Hubo como una especie de retorno, también sobre todo cuando explicamos no solamente el derecho, el texto, sino después cuando explicamos a Cota, hicimos en referencia a Sergio Cota, y ahí como una recuperación de lo que habíamos aprendido con anterioridad. De la segunda parte, ¿qué preguntas o dudas tienen? Ya ahí nos estaríamos metiendo en el derecho. Yo tengo una duda acerca de lo de razón y voluntad. Ajá. Porque no entendí bien, en un momento hablamos de que la razón me permite elegir medios para cumplir los fines, pero no razonar sobre los fines, y entonces ahí va a ser la voluntad la que decide. Y ahí como que me perdí en esa relación entre, no entiendo por qué la razón no puede discutir Bien, sobre bien, los fines. sí, perfecto. Es una pregunta, es un tema importante, es una pregunta interesante. La razón, uno de los rasgos del ser humano es
su racionalidad. La racionalidad o la razón o el entendimiento, la inteligencia, muchas veces se hace esta diferencia, no, tal vez no sean exactamente lo mismo, pero para el caso, para esta explicación, podríamos darlo como válido. ¿Qué te permitiría el razonar? ¿Qué te permitiría el usar el raciocinio o ser racional? ¿Qué te permitiría? En principio, te permitiría dos cosas. En principio, lo que nosotros llamamos, o se llama, o se denominó, o se denomina la razón instrumental. La palabra instrumental, razón instrumental, es una palabra o un término que se acuña en la modernidad. Los modernos hablan mucho de la razón ilustrada, ensalzan la razón, pero la razón a la que ellos se refieren, diríamos que es solo una parte de esta capacidad que tenemos como seres humanos. Es la denominada razón instrumental. ¿Qué es la razón instrumental? ¿Qué es la racionalidad instrumental? ¿Qué te permite hacer a vos como ser humano? Vos algo dijiste bien. Instrumental. Lo uso como un instrumento. Es la racionalidad de medios fines, lo que se llama racionalidad medios fines. ¿Qué te permite? Plantearte determinados fines, que por ejemplo podrían tener que ver con alguna necesidad a cubrir, y la razón es la que te ayuda a identificar los medios con los cuales vos podés alcanzar esas finalidades o fines. Los mejores medios. ¿Cómo sé o cómo sabemos cuándo la racionalidad está trabajando a pleno? Los modernos dicen, tenemos que guiarnos por el binomio costo-beneficio. Si vos te propones un determinado fin y ese determinado fin, que sería el beneficio, llegás con muy poca utilización, si se quiere, mental o física, rápidamente a ese objetivo, ese medio o el medio que vos utilizaste fue racional, adecuadamente racional o satisfactoriamente racional. Pongamos un ejemplo que pone, para explicar la racionalidad en el derecho, Carlos Nino. Él dice, de golpe tenemos necesidad de viajar. Tenemos que ir a Buenos Aires, a Constitución. Se presentan tres posibilidades. La primera posibilidad es, puedo ir en bicicleta, puedo ir en moto, puedo ir en auto. Las tres posibilidades te ofrecen distintas variables. Seguramente llegues a Buenos Aires, pero en tiempos diferentes y con gastos diferentes y vicisitudes diferentes. Y está la posibilidad de ir en tren. Y el tren es un tren rápido. Esto implica que casi no tiene paradas, que si se trata de un auto no evitas los riesgos del tránsito, que no tiene semáforos, mucho más rápido, no gastas combustible y ni que hablar si se tratara de una bicicleta. Entonces, la decisión, si es adecuadamente racional, tiene que optar por aquello que te permita alcanzar esa finalidad con el menor costo. Claramente, la finalidad se alcanza con el menor costo si viajas en tren. Entonces, ves cómo la racionalidad te permite distinguir cuando perseguís algún objetivo. A esto, y antes de entrar en el segundo ingrediente y ver entonces la diferencia con la voluntad, a esto podríamos agregarle algo que yo les conté y que también es importante. Hay una teoría denominada teoría de la decisión racional que dice que una decisión racional, aparte de tener estas características, va a ser maximizada o va a ser idealizada si nosotros tenemos información. A mayor información
a información más completa, más posibilidades de decidir racionalmente. Por eso el tope imposible de alcanzar por las limitaciones humanas es, si los seres humanos tuviesen la posibilidad sobre un tema puntual de tener una información completa, absoluta y total, la decisión que tomen sería siempre perfectamente racional. Sabemos que esto no ocurre por nuestras propias limitaciones. ¿Qué nos falta acá? Hablamos de medios y fines. Para la racionalidad en cuanto a los fines tenés que retroceder, porque los modernos negaron la posibilidad de que la razón pueda elegir de manera racional sobre fines. Porque acá va a venir el prejuicio de los modernos. ¿Cuál es el prejuicio de los modernos? El rechazo de la idea de valor, de valores, valoración, etc. Los clásicos decían, la racionalidad práctica tiene que ver con poder actuar bien, utilizando medios adecuados, pero actuar justamente, ser virtuosos al momento de actuar. Los fines que el sujeto se ponía tenían que ser o debían ser fines virtuosos. Por ejemplo, en Sócrates, Aristóteles, en los autores clásicos, en Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. Y la razón puede descubrir esas exigencias valorativas que le van a permitir, por ejemplo, ir en búsqueda de la justicia para adecuar su comportamiento al comportamiento que le viene exigido por su propia condición humana. Y los clásicos decían, sí, el ser humano tiene la posibilidad, mediante su razón, de detectar cuáles son aquellas exigencias, fines últimos que le permiten desarrollarse adecuadamente. Entonces acá tenés la racionalidad de fines. Podés racionalmente determinar cuáles son los fines en la existencia del hombre. Acordate o acuérdense la discusión la discusión de Sócrates con sus contendientes, con los que hablaban con él. ¿Cuál era el objetivo de Sócrates? El objetivo de Sócrates era demostrar que el ser humano estaba en condiciones de determinar qué fuese o qué era la justicia como finalidad última, como virtud, como valor. Y lo demostraba. ¿Cómo podía? Mediante una muy prolija argumentación. Hoy diríamos, en rechazo a la postura moderna, ¿cómo podemos acceder a un fin último, racionalmente hablando? Con una mezcla o combinación de nuestra capacidad de sentir, no hay que olvidarnos de las emociones, porque las emociones también se puede conocer a partir de las emociones, y a partir de esto que llamamos intuición, y luego la participación de la esfera reflexiva. Siento, para sintetizar, porque no me quiero de la cuestión, percibo el valor, pero el valor lo percibo sentimentalmente o de manera intuitiva o emocionalmente hablando. Eso lo completo con la reflexión sobre lo que sentí y percibí. Acá aparece, si se quiere, la racionalidad en forma pura. Reflexiono, tengo que definir por qué actué de tal o cual manera y por qué fui justo o injusto. Y de esta forma puedo acreditar que podemos plantearnos ciertos fines, que estos fines sean racionales, es decir, puedan ser comprendidos, aceptados, entendidos y perseguidos por todos, y además la forma de acceder. Los modernos que dicen, no hay una racionalidad de fines. Es imposible discutir racionalmente sobre fines. Vos me preguntabas, ¿qué significa que no puede haber racionalidad de fines? Que no nos podemos poner de acuerdo discutiendo y argumentando cuáles sean nuestras finalidades. Vos me dirías, en una postura negacionista, me dirías, mire, profesor, no hay manera de ponernos de acuerdo sobre la justicia, porque la justicia no es más que, o hablar de la justicia no es más que movilizar emociones, de agrado o de desagrado. Y las emociones de agrado o de desagrado son diferentes conforme diferentes sean las personas. A mí, profesor, una injusticia no me desagrada, ni me agrada, es un comportamiento y nada más. En cambio, usted dice que el comportamiento injusto tiene que
llevar a considerarlo como negativo y el comportamiento justo como positivo. No es nada más que una emoción, usted está transmitiendo una emoción. El prototípico de esto es Kelsen. Kelsen dice que cuando uno discute sobre la justicia, lo único que está internalizando es mucha adrenalina. Pongan este ejemplo, me parece a mí me parece que podría ser válido. Pongámonos a ver sobre qué podemos discutir en las que no nos pondríamos nunca de acuerdo, racionalmente hablando, porque es una cuestión de emocionalidad y de base, ¿no? Nunca nos podríamos... Bueno, hoy creo que es el ejemplo para cualquiera. Suponete que vos sos de River y yo soy de Boca. No podemos discutir racionalmente sobre qué es mejor, qué le hace mejor al fin último, a la finalidad del ser humano, si se hincha de River o de Boca. Yo te voy a decir que de Boca con razón, y vos me vas a decir que River sin razón. Pero no podés discutir, porque tiene que ver mucho con una carga emocional, sentimental, de gusto. En eso no nos podemos poner de acuerdo. Pero podemos discutir otro tipo de cuestiones, como son los fines, y sí ponernos de acuerdo. Por ejemplo, si tenemos que convivir, ¿cuáles serían los fines de la convivencia? Y los fines de la convivencia sería que armemos la convivencia para que todos los que vamos a convivir seamos, actuemos, nos vean, tratemos, en el fondo, como iguales. Esto sí lo podemos discutir. Podemos racionalmente demostrar que la igualdad es un rasgo que no puede faltar en ninguna sociedad humana y que la desigualdad es una notoria injusticia. Argumentos, contraargumentos, racionalmente nos podemos poner de acuerdo o no. De hecho, el que haya disenso no implica que haya irracionalidad, el disenso es parte de la racionalidad. Pero si estamos todos de acuerdo es pensamiento único. No hay racionalidad. El acuerdo es el resultado del primitivo disenso. Es al revés. No se puede pensar, no se puede aspirar a un consenso que no haya sido primero un disenso, porque si no estamos hablando de otra cosa. El consenso puede ser el resultado, pero el resultado de un disenso previo, y puede mantenerse el disenso, y puede cambiar, pero un consenso puro, acuerdo puro, sin previo disenso, no es nada, es pensamiento único. No. Eso es lo que negaban los modernos, y hoy estamos trabajando muchísimo para recuperar los valores, para recuperar la posibilidad de ponernos en juego con los valores. Por eso es falso, acá les voy a dar un dato también importante, muchas veces se dice, hoy el problema que tiene el mundo y los seres humanos es que ya no hay valores. No es así. Hay valores, pero los valores que se promocionan son valores negativos. Los valores, ya los filósofos del valor contemporáneos hablan, los valores tienen un signo negativo y un signo positivo. Hoy hay valores, pero no son los valores que habría que privilegiar, porque son valores negativos, no es que no haya valores. Hay que recuperar aquellos valores que fueron o que son positivos y que hoy son desconocidos. Entonces, esa es la racionalidad. Si se entendió bien la idea de razón, lo tenés que ahora hacerlo jugar con la idea de voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es lo que te mueve a actuar. La voluntad de vivir, la voluntad de existir. Voluntad te mueve, es como una especie de tendencia a ponerse en movimiento, a generar, a buscar cosas, a lograr cosas, a obtener cosas. Voluntad, dice, es muy voluntarioso, está siempre tratando de hacer algo. Como te podés dar cuenta, como se pueden dar cuenta ustedes, el hacer por hacer es irracional. El hacer tiene que tener, la búsqueda tiene que tener alguna guía. El moverse tiene que tener algún objetivo bien definido, porque si no es el moverse por el moverse y volvemos a caer en la irracionalidad. La voluntad me mueve a actuar, pero ¿qué es lo que me mueve a actuar? Lo que te mueve a actuar, o lo que puede mover a actuar, nosotros entendemos que es, por ejemplo, son los valores. Los valores te mueven a actuar, entonces vos necesitas de la voluntad para poner en marcha aquel valor que podés o que has percibido, que primero pasó por el sentimiento y luego pasó por la reflexión. El derecho. ¿El derecho qué es? Es una exigencia, una directriz valiosa, pero te tiene que mover a cumplirlo. Tiene que estar acompañado de la voluntad, y la voluntad implica lo tengo que hacer, lo quiero hacer, se me parece como una exigencia.
Ahora, pensá por un momento, o piensen por un momento, una voluntad que no tenga una guía, que no tenga un objetivo, que no tenga un valor que lo encauce, sino que se mueva sin ningún tipo de guía. La voluntad va a actuar entonces en consonancia ¿con qué? Exclusivamente con mis propios deseos, exclusivamente con mi propio arbitrio, exclusivamente con mis propios intereses, exclusivamente con mis propios gustos. Yo puedo actuar, mi voluntad me puede llevar a realizar algo, pero si esa voluntad que yo quiero realizar se cimenta nada más que en mis intereses, mis puntos de vista, mis gustos, mis inquietudes, mi arbitrio va a terminar convirtiéndose en un mero despliegue o ejercicio de poder, sin racionalidad, sin meta, sin finalidad alguna. Por eso, fíjense qué interesante que es, de manera resumida, cuando Kelsen tiene que definir a la norma jurídica. Kelsen es un autor marcadamente voluntarista, como lo son mayoritariamente los pensadores modernos, que por supuesto solo admiten que hay una racionalidad a medias, que es la de poner los medios, pero nunca la de discutir los fines. Cuando Kelsen dice o define la norma jurídica, ¿qué dice Kelsen? Dice que la norma jurídica es un acto de voluntad que está dirigido o destinado a inducir el comportamiento de otro. Es algo que yo quiero que el otro haga porque yo lo quiero, pero que el otro lo va a hacer no porque lo va a aceptar, sino porque yo lo voy a inducir. Inducir no es lo mismo que guiar. Inducir se puede inducir a alguien por medios engañosos, por el uso de la fuerza, etcétera, etcétera, porque es un acto de voluntad. Tiene que ver con el propio arbitrio. Entonces, si vos separás voluntad de razón, o separás o juntás racionalidad de medios, pero no de fines, por lo cual separaste los fines de la razón. Ahora, si vos separás los fines de la razón, ¿qué relleno le ponés? Por ejemplo, vamos a seguir a pie juntilla la argumentación que él señala. Si solamente podemos discutir sobre los medios y no sobre los fines, ¿cuál es el criterio para establecer un fin como objetivo? ¿Cuál es? El arbitrio de alguien. Si hay 10 personas, las 10 personas probablemente tengan un objetivo, quieran alcanzar un objetivo distinto, diferente, que tiene que ver con sus propios intereses. Entonces, por ejemplo, Victoria va a decir, yo quiero la felicidad. Camila va a decir, yo quiero el dinero. Kiara va a decir, yo quiero el orden. Yo voy a decir, quiero el ocio. Marina va a decir, quiero la belleza. ¿Y cómo hacemos? Porque yo estoy convencido que Victoria no me puede hacer cambiar de punto de vista y Victoria piensa lo mismo, y así del resto. Y hay que ponerle una finalidad. ¿Cuál elegimos? Si yo tuviese todo el poder, el criterio sería el mío, producto de mi arbitrio. Y ustedes tendrían que simplemente limitarse a cumplirlo. Por ejemplo, vamos a inventar el derecho. Y con el derecho vamos a conseguir los objetivos que se establezcan o las finalidades que se establezcan. Si yo soy más fuerte que todos los que nombré, ¿para qué voy a usar el derecho? Voy a usar el derecho para imponer, supongamos, el ocio como forma de actividad humana. Y para eso los voy a tener que controlar. Para eso los voy a tener que amenazar o inducir o ideologizar. Pero ¿esto es propio, tiene que ver con la condición humana?
No, no tiene que ver con la condición humana. Y lo mismo sería que nos juntemos de los 5 o las 6 personas, nos juntemos y yo convenza a 4 y a 2 no. Entonces, a partir de ahora va a ser regla de la convivencia el ocio. El ocio lleva a la desnaturalización de la maduración humana. Es decir, el ocio, por el ocio mismo, no permite el crecimiento del desarrollo de nadie. Pero somos 4 sobre 2. El arbitrio de 4 sobre 2. ¿Se entiende? Esto es el arbitrio, es la voluntad. Tiene que ver con sus propios intereses. No tiene que ver con un objetivo universalizable. Yo podría demostrar que la justicia es el objetivo a alcanzar y podría demostrarlo porque los seres humanos estamos en condiciones de debatir, argumentar, contraargumentar maduramente y moralmente respecto de la justicia. Y entonces es probable que todos o casi todos nos pusiéramos de acuerdo en esto. Y acá estaríamos usando la razón práctica, la racionalidad práctica, no la voluntad. Ahora, si lo que yo quiero es que los seres humanos se comporten como robots y el único objetivo último de su felicidad sería el consumir, tengo que manipularlos. Tengo que manipularlos ideológicamente. La era digital, dice algún autor, la era digital es una era en donde el poder ya no se ejerce como fuerza, como arma, sino se recurre a la digitalización. La era digital implica el algoritmo, implica el conocimiento de la búsqueda, de la necesidad de consumo que los seres humanos expresamos en los sistemas de información y todo un trabajo por detrás para ofrecer, para proponer alternativas que tienen que ver con el bienestar y el consumo. Bueno, esa es una manera de generar poder, pero no tiene nada que ver con la racionalidad. Eso es razón y voluntad. Para cerrar la respuesta, no pueden ir separados, trabajan de manera conjunta en el ser humano. Los seres humanos tenemos capacidad, por supuesto, para elegir los mejores medios, pero además, por supuesto, para elegir los fines últimos que ya no los ponemos nosotros. El fin último de nuestro propio desarrollo no lo inventamos nosotros. Nosotros inventamos que el ser humano se tenga que encontrar dialógicamente con el otro. ¿Nosotros lo inventamos? No, es un dato de la condición humana. Lo dice, por ejemplo, Ross Carvalho, que era un médico, una eminencia y además era filósofo, decía, biológicamente el ser humano ya está armado, está estructurado para relacionarse con otros porque depende y necesita de los otros. Y no hay otra manera, no hay vuelta atrás, no hay algo que pueda desmentir a la biología. Por eso nacemos 9 meses antes, dice. Mientras los animales nacen casi completos, los seres humanos nacemos 9 meses antes, porque estamos estructurados, hechos para eso, para completarnos mediante los otros. No lo inventamos esto. No es el criterio, el arbitrio de alguien, que después se pueda cumplir o no se pueda cumplir, se haya obstáculos o no, es una discusión aparte. Pero fíjense, si el mundo tuviese que ser el predominio de lo perfecto sobre lo imperfecto, del todo sobre la parte, como decía Aristóteles, del amo sobre el esclavo, si esto fuese real, ¿cuál sería el criterio para convertir en una sociedad desigual donde hay amo y hay esclavo? El arbitrio del amo, el gusto, el punto de vista, el interés del amo. Razón y voluntad conjuntamente. Razón y emocionalidad van al mismo tiempo. No podemos separar la razón de la emocionalidad. Si quieren, razón teórica y razón práctica. ¿Cuál es la razón práctica? Todas las disciplinas humanas que tienen que ver con la búsqueda de objetivos prácticos son aquellas en donde hay que trabajar la racionalidad práctica. En el derecho, en la moral, en la política, todas estas disciplinas humanas son precisamente disciplinas que trabajan sobre la razonabilidad o racionalidad práctica, porque son disciplinas que tienen que ver con descubrir cuáles son los criterios que tienen que guiar orientar nuestro comportamiento humano. Si alguien me preguntara, ¿para qué sirve el derecho? El derecho es la búsqueda de criterios que permitan orientar con el comportamiento humano, la búsqueda de criterios, pero no que lo invente yo, lo inventa el que tiene un cañón, un tanque, lo inventen 100 sobre 10 porque son más.
Y esto pasa con el derecho, pasa con la moral y pasa con la política. Y fíjense, para cerrar esto, qué tan alejados estamos hoy de todo esto. Hoy lo que se pretende a nivel mundial, se pretende desarmar, quitarle fuerza práctica a estas disciplinas que precisamente buscan o nos ayudan o nos orientan en el comportamiento humano. Pretenden que lo político desaparezca, que lo jurídico vaya atrás o se vacíe de politicidad y de valores, la voluntad, a pura voluntad. Me excedí un poco en la explicación, pero espero que te haya o les haya quedado claro la idea de razón, racionalidad, los dos tipos y por qué hablamos de voluntad. Fíjate, te doy un dato más, no sé quién, no me acuerdo ya quién me lo preguntó, pero cuando ustedes ven la palabra voluntarismo, ahí está clarísimo. ¿A qué se llama voluntarismo? Distorsión de la voluntad. La voluntad acompaña, es lo que me impulsa a conseguir algo, pero lo que me impulsa a conseguir algo no es lo que yo quiero. Matizo. Cada uno de nosotros tiene intereses, tiene gustos, tiene deseos que no son universalizables, pero cada uno de nosotros, además de tener intereses, gustos, deseos, y está muy bien que no son universalizables, tiene objetivos que sí son universalizables y que son compartidos porque todos formamos parte o llevamos, si se quiere, por ahí no me gusta mucho usar esta imagen espacial, pero llevamos dentro, todos llevamos dentro la misma condición humana. Seguimos entonces con la última parte, si tienen alguna pregunta o cuestión. El libro de Negri lo leyeron, ¿no? Sí, sí. ¿Lo leyeron? ¿Cómo les resultó el texto? ¿Difícil, más o menos? Más o menos, tenía sus partes que se entendía más y las otras que por ahí las tenías que releer, pero bien. Sobre el derecho, un tema importante, se los digo, probablemente lo hayan leído y hayan hecho base en ello, pero un tema muy importante es el tema de la obligatoriedad del derecho. Diría que para algunos filósofos del derecho la obligatoriedad es la marca registrada o la razón de ser del derecho. Tengan en cuenta que este es un tema muy importante. ¿Qué teníamos? Órdenes sociales, el derecho en el Estado de Derecho. Bueno, ahí el derecho en el Estado de Derecho está bien contada la cuestión de la obligatoriedad. Y después ya lo último era el tema de la justicia. Si yo les preguntara qué significa que el derecho es normativo, ¿qué me dirían? ¿Quién se anima a responderla? Breve. Normativo.
Una pregunta, no iba a responder, pero sí. Cuando decís normativo, ¿ahí no tendría que ver más con la ley, con lo positivo? ¿O podríamos tomar una norma como las exigencias morales? No, lo primero sería positividad. Bien. Positividad sería. O sea, que cuando hablamos de derecho positivo hablamos de ley, no de norma. O sea, ley en sentido escrito, digamos. Claro, acá me ponen, ¿sería el carácter reglado? No. El carácter reglado tiene que ver con la dimensión positiva, con la positividad. Normativo, fíjate, ¿qué incluye? ¿Sería la traducción de las exigencias morales en una norma? Ahí estamos un poquito, sí, ahí estamos acercándonos un poquito. ¿Qué palabra incluye normatividad? Norma. Normatividad incluye el término norma. Desde el punto de vista general, desde el punto de vista genérico, ¿qué quiere decir norma? Norma es como una especie de cauce, de camino, de ruta a seguir. ¿Mm? La norma sería una especie de cauce o camino que hay que seguir, que debemos seguir. ¿Mm? Por eso, las disciplinas normativas, que son las que buscan cuáles son los cauces o caminos que el ser humano debe seguir, lo acabo de decir hace un ratito, son lo moral, la política, el derecho. Fíjense que tanto lo moral, lo político como lo jurídico buscan caminos o cauces a seguir en el entendimiento de que hay caminos o cauces que deben ser descubiertos y que debemos seguir. Eso significa que una disciplina sea normativa. Que el derecho sea normativo significa que el derecho establece cauces o caminos que debemos o tenemos que seguir, que no son de libre elección, que no surgen a partir del sorteo, tiro una moneda, voy por la izquierda o voy por la derecha, no. Hay que ir por la izquierda, o debe irse por la izquierda, o debe irse por la derecha. Debo ir por la derecha y no debo ir por la izquierda. Debo ir por la izquierda, cualquiera de los dos, para que se me entienda bien, en el caso. Y sé que si voy por la derecha, se planifica mi condición humana, y si voy por la izquierda no se planifica mi condición humana, que por otra parte es el objetivo del derecho. El objetivo del derecho es generar condiciones de posibilidad, las condiciones de posibilidad que permitan nuestro desarrollo. Por eso es normativo, por eso es obligatorio, por eso no es coactivo. No se me dice, mire, usted tiene que seguir por acá. ¿Yo a dónde va? Y me voy de vacaciones a Mar del Plata. No, con un rifle. No, usted tiene que desviar acá y volver y tiene que irse de vacaciones a Misiones. No. El derecho no funciona así. Eso no es normativo. Eso es imposición. Ojo, recuerden, lo contamos. Ojo, la diferencia entre imposición y obligación. Pero la obligación tiene que ver con el deber común. Dice Cota, ¿cuál es el deber común? Y el deber común es el deber que tenemos todos en nuestra cabeza. ¿Y cuál es ese deber común? Y lo tenemos en nuestra cabeza porque forma parte de nuestra estructura como ser humano. En nuestra estructura como ser humano, creo que en uno de los materiales que se subieron dice, hay una cita de Kuan, que esta me parece que se pueden ayudar y es muy buena. Él dice, los seres humanos somos una norma o un deber o una luz. Y esta norma o deber o luz nos dice
cómo debemos ser en nuestra relación con nuestros semejantes y cómo debemos ser o realizar un mundo que se llame mundo humano o humanizado. Ahí está el deber común. De acá surge la obligatoriedad del derecho. Por ejemplo, un ordenamiento jurídico. ¿De dónde deriva? Es la gran pregunta. ¿De dónde deriva su obligatoriedad, su normatividad? ¿De dónde la deriva? Nosotros decimos, un ordenamiento jurídico no puede derivar su obligatoriedad de sí mismo. Sería como tratar de salir de una ciénaga tirándose el propio cabello. Imposible. Esa obligatoriedad va a devenir de la norma que somos cada uno de nosotros. Muy resumido, pero respondiendo la cuestión más importante, más álgida. Por eso es normativo. Lo moral trata de normas, no en el sentido de regla, de ley, como decías bien vos, Luján. No en el sentido de ley, sino que trata de normas. Lo moral, lo político también. Lo político también tiene una dimensión normativa. Hay criterios para lo político que tienen que ver con la verdad, que tienen que ser descubiertos. No podemos hacer lo político, lo moral, lo jurídico como nos venga en gana, como nos acomode a nuestros intereses, a nuestros objetivos, a nuestros fines. No se puede hacer esto, porque esto implica desconocer la verdad más profunda que hay en todas las creaciones humanas. Lo político tiene una verdad que debe ser respetada al mismo que lo moral y al mismo que lo jurídico. Y son las normas o los cauces. Fíjense, una cuestión más que por ahí les puede servir o no, a lo mejor no tienen dudas sobre esto, pero igual les puede servir. Cuando se dice que no hay despropósito más grande que el sostener en cualquier ámbito de pensamiento en el que nos movamos, no hay despropósito más grande que sostener que si somos libres no hay normas a las que tenemos que atenernos. Este es el despropósito más grande que se puede decir, pensar o sostener. La libertad, para ser libertad, necesita primariamente de normas o de reglas, diríamos, siguiendo a Kant. No hay libertad que se pueda sostener si no es a partir de una facticidad. La libertad surge a partir de la facticidad o de la necesidad. Insisto, la libertad solo se puede predicar si básicamente esta libertad, aunque parezca en principio incongruente, sobre la base de normas. Si no, no es libertad humana. Será libertad como le llamaban algunos, como dice López Quintás, ¿no? Una libertad infrarracional o infrahumana en el nivel 1. Por ejemplo, como suponer que si sacamos a un perro que está pasado toda su vida encerrado en un lugar físico con alambre, abrimos el alambre y empieza a correr y corre en todas direcciones, sí, podríamos decir que hay en sentido figurado una libertad de movimiento, pero esto no es una libertad de nivel 2, no es una libertad humana. El correr en cualquier dirección, el ir para atrás, para adelante, para la derecha, para la izquierda, saltar, subir, bajar, caminar con las dos manos, tirarse, eso no es libertad. Eso básicamente es capacidad de movimiento. Por eso, por este motivo es, muy resumidamente, el derecho se entiende como normativo. Y positividad y juridicidad, ya que yo se los mencioné, recuerden también que es importante distinguir lo que es el derecho como propuesta de lo que es o de lo que son las formas de expresar esta propuesta. Tengan cuidado con esto. Una cosa es el derecho, otra cosa es la forma en cómo se propone, cómo se expresa. No es lo mismo, por eso dice Negri en un párrafo que está remarcado, creo que se ve en el texto, él dice, la juridicidad o el contenido tiene que ver con circunstancias que no son la de ponerlo, que se ponga por positividad, viene de poner,
sino que tiene que ver con otras cuestiones, y dice él, esto es así, es cierto, y es clave, él dice que no se van a dañar si esa positividad no existe, o si existía y ya no se da más. Por ejemplo, si hubo reglas que después cayeron en desuso, o si hubo reglas que todavía no se pasaron al papel o a la letra escrita. Él dice, la juridicidad no tiene nada que ver con esto. Inclusive, si no hubiese forma de expresión, sería derecho igual. No se lastiman, dice él, ¿no? Expresión plástica. Fíjense qué hermosa expresión plástica para... No se la, es una nota que no se lastima aunque no se haya hecho una afirmación histórica. Él habla de afirmación histórica, que es la positividad, afirmar históricamente en un momento dado el derecho. Es derecho. Bueno, esto sería, esto lanzado así al aire, no es fácil de digerir. Pero es así. Nosotros estamos, nuestra cabeza está formateada con el estándar, que es al revés. Solo nos parece que es jurídico aquello que está expresado, que está puesto. La cabeza la tenemos formateada al revés. Solo podemos pensar en lo jurídico cuando lo jurídico ya está elaborado. No, nos parece un despropósito. Nos han enseñado que es un despropósito pensarlo al revés. ¿Qué nos queda? Justicia. ¿Tienen alguna pregunta por ahí puntual sobre el tema justicia? Nos queda algunos minutitos como para así contar algo muy rápido o responder algo muy rápido. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay que hacer hincapié en las etapas de justicia? En las etapas, ¿a qué te referís? No te entiendo bien con lo de etapas. Sí, en uno de los escritos hace referencia a que la justicia tiene 3 etapas, y por un lado es la de, creo que de ejecución y de distribución. Si hay que hacer hincapié en esas etapas que... No, porque eso era las fases. Lamentablemente nos quedamos cortos, después puntualmente, en mi caso que había hablado de justicia, me di cuenta que nos habíamos quedado cortos y no habíamos hecho referencia a las fases. Sí, vos estás hablando de la justicia protectiva, la justicia distributiva, o justicia social y la justicia conmutativa. La justicia, sí. No. Porque Nos quedamos un poco, claro, nos quedamos un poco cortos y yo no lo alcancé a desarrollar. De todas maneras, justicia conmutativa es la justicia del cambio, de la permuta trueque, de la que hablaban los griegos, que eso sí lo contamos. De la justicia protectiva es la justicia que se alza frente a los desbordes del poder. Por ejemplo, el derecho constitucional tiene un principio de justicia protectiva que es el principio de inocencia. El principio de inocencia implicaría que un Estado no puede adoptar medidas restrictivas, castigos, sanciones o vulneración de derechos si no está previamente, si esto no es el resultado de un proceso previo, etcétera, etcétera. O sea, son límites que el derecho le pondría al poder. Y la distributiva es la que se llama habitualmente justicia social. Vos tenés que distribuir un producto que es el resultado de lo que cada uno hace para favor del sostenimiento de la sociedad. Lo complicado que tiene esto es no solo recolectar eso que después tenés que distribuir, sino cómo lo distribuís. El problema está fundamentalmente en cómo lo distribuís, porque está quién lo distribuye. Y nuestra cultura por ahora solamente admite como forma de distribución que lo haga el Estado, lo que ya es un problema en sí mismo.
Después está el problema de que tenés que tener cuidado porque lo que vos le pedís a muchos, se lo tenés que pedir de una manera, si se quiere, equitativa. Y esto también es una problemática, tiene que ver con la razonabilidad y que lo que vos distribuís es el resultado de lo que muchos aportaron. Pero esto va a dar lugar a un problema. En las sociedades actuales, muchos, por el propio sistema, no pueden contribuir a lo que después podían recibir o retomar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y ahí apareció la famosa idea de la justicia social. Si alguien no puede aportar al sistema porque el propio sistema se lo impide, hay que hacer algo. Es una cuestión de justicia, porque no podemos decir no aporta nada al sistema. Entonces, si no aporta nada al sistema, el sistema no le tiene que dar nada. No es así. La discusión es muy importante, pero además el tema clave es que yo no le puedo decir que no a alguien al que el propio sistema seguramente excluyó en la fase de incorporación. Pero... Profe, ese texto incluso la última hoja es la misma que la anteúltima, o sea, queda como inconcluso. No, está mal, quedó mal cortado cuando lo subimos. Está como mal cortado, creo que está repetido. Sí, está repetido. Sí, de todos modos, préstenle atención más que nada a la discusión sobre la justicia. Acuérdense del texto de Negri, cuando Negri dice, que yo lo remarqué, el problema de la justicia es que hay que poblar de significados la expresión el dar a cada uno lo suyo. Esta es otra expresión muy significativa que usa Héctor. Hay que poblar de significado la definición dar a cada uno lo suyo, porque dar a cada uno lo suyo nos deja medio como en ayunas. Y ahí, en eso se va a apoyar Kelsen. Kelsen se va a apoyar en que el dar a cada uno lo suyo ha tenido innumerables facetas. Entonces, le damos, es como haberle dado de comer. El tipo dice, no, hay 250 nociones de justicia y son todas diferentes. Entonces no es posible encontrar un significado de justicia que tenga carácter universal, cosa que no es cierto, pero sí es cierto que hay muchísimas significaciones. Y el problema es que si yo defino algo y para definirlo tengo que irme al exterior para completarlo, y cuando me voy al exterior para completarlo, resulta que hay en juego 50 contenidos, y claro, ya empiezo a dudar sobre la posibilidad de acceder a una noción de justicia, que era la discusión contra Símaco. Nosotros explicamos cómo es posible conseguir una noción de justicia de carácter universal, válida para todos, sin salirnos de la misma definición, utilizando lo que hace Negri, sum quici truere, los criterios antropológicos que se explicaron al comienzo. Acuérdense, porque creo que nadie lo preguntó, pero es como una, vienen esas señales que aparecen por ahí, esos recordatorios que aparecen. Acuérdense de la explicación de las causas del derecho que hace Sergio Cota. Que es también un tema muy importante, la explicación de la dimensión dialogal del derecho por Cota, que hace uso de una explicación por las causas. Acuérdense de la analogía. Ahora me acordé de algo y les pido disculpas porque me di cuenta tarde. Les pido disculpas, pero voy a tratar de subsanarlo en 2 minutos, porque estaba precisamente el tema de Cota. Lo que yo le subí, que parece todo un texto continuo, cuando le subí el material de Cota, y yo le puse fragmento, es porque en ese momento no encontraba el material escaneado. Fue como una conversión de un texto en PDF a Word. Entonces, ese texto continuo
son 2 capítulos, que en el libro real son 2 capítulos, el capítulo primero y el capítulo segundo. Pero descubrí, y en esto le pido disculpas, se subsana por lo que conté en clase y ahora lo subsano en 30 segundos, que falta cuando habla de las causas, ese fragmento, falta la causa originaria. Ustedes saben, habrán leído que Kota habla de la causa estructural, perdón, de la causa morfológica, de la causa estructural, de la causa final y de la causa originaria. El fragmento de la causa originaria no está en el texto subido, son unos párrafos. Lo tienen que haber leído, fíjense que está en la clase, porque es lo más importante, la causa originaria, y la causa originaria hace referencia, en la analogía que hace Kota, a los anteojos. Él dice, si el derecho fuesen anteojos, a los anteojos, necesitamos los anteojos porque en la visita al oculista, el oculista nos dice, tenés dificultades en ver, o no lees bien porque tenés dificultades para ver, entonces te vas a tener que usar anteojos. Sería la causa final. Pero no nos podemos quedar contentos con esto. Le preguntaríamos al oculista, ¿pero por qué tengo esos problemas en la vista que otros no tienen? Entonces el oculista nos diría, hay un defecto en el globo ocular, que, por ejemplo, en el caso de la miopía, que no te permite ver con comodidad. Ese defecto en el globo ocular es la causa originaria de los anteojos. Y esta es la analogía que usa Kota para explicar el derecho. Él dice, hay un defecto en la condición humana que es lo que explicaría la elaboración del derecho. Que sí está, fíjense ustedes, sí está en lo que yo le agregué al final del fragmento, que son, creo que puse algo así como conclusiones. Ese es un agregado que le hice, donde Kota dice, así el derecho, se explica el derecho que hunde sus raíces en la naturaleza del hombre. Esto es entonces lo que quería salvar. Disculpas porque ese fragmento, esos renglones no aparecen, pero ustedes lo vieron cuando yo di la clase y seguramente lo habrán detectado cuando la volvieron a ver. Y si no, acá tienen entonces salvado ese tema en lo más importante. Bien, estamos casi sobre el final. No sé si hay alguna cuestión. Por ahí hay algunos temas que nos quedaron, pero... Yo quería hacer una consulta administrativa. Sí. No, con respecto a para poder conseguir un certificado de que rendí el examen para poder presentar en el trabajo. ¿Cómo tendría que hacer? No. Me hiciste acordar algo que habitualmente solemos olvidarnos. Yo lo voy a anotar acá. Yo tengo que comunicar a alumnos la fecha y el día y el horario del parcial. Entonces, ustedes lo tienen que pedir, gestionar en alumnos. Previo a eso yo les comuniqué la fecha y el día y en alumnos les expiden el certificado. Gracias por hacerme acordar, porque todavía no lo voy a hacer mañana a primera hora eso. Yo quiero hacer otra pregunta sobre también. Si nosotros cuando estamos rindiendo se llega a cortar la luz o a quedar sin internet, ¿el sistema se autoenvía? ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a tener que hacer un Word, copiar y pegar? ¿Se va a poder volver a entrar? Mira, no sé, a ver, pero no la veo. Por ahí la que está más canchera con estos temas es Marina, ¿no? Ahí está. Nunca nos ha pasado algo así. El examen se envía automáticamente a las 8 de la noche, digamos, ¿no? El examen va a estar abierto, ahora les voy a contar un poco igual cómo es la metodología, rápido, así les queda claro, pero a las 8 de la noche se envía automáticamente. Nunca nos pasó que se corte la luz o algo en el medio del parcial.
si te llega a pasar, nosotros estamos ahí, vamos a estar pendientes al correo electrónico, así que en todo caso, si le llega a pasar a alguno, no creo, nos avisa inmediatamente por correo electrónico y vemos cómo lo podemos salvar, y en todo caso, bueno, estará la posibilidad de recuperatorio o rendir algún examen oral. Sinceramente nunca nos pasó. Tal vez No, el bien. sistema, por ahí se me ocurre pensar, Marina, que a veces te permite recuperar, cuando vos volvés, suponete, se corta por un momento, se desenchufa lo que fuese, vos volvés a ingresar y te preguntas si querés recuperar los sitios en los que estabas, por ahí, a lo mejor, como no nos pasó, pero pienso, a lo mejor te vuelve a llevar al sistema, pero no podemos dar fe de esto porque nunca tuvimos ese problema. Lo que sí, cuando se pasa, transcurre el tiempo y no terminamos, corta automáticamente y se envía lo que ya está hecho. Pero honestamente no nos ha pasado nunca una situación de ese tipo, así que no. Profe, ¿cuánto dura el parcial? Y les damos las 2 horas. Sí, ahora si quieren... Ahora les comenta Marina cómo va a ser. refresco un poco lo que conversamos la última clase, y les digo 2 o 3 cositas más. Para los chicos libres, no sé si ya hoy sería el último día que pueden estar en la cátedra virtual. Mañana les pedimos si pueden salir, y en el caso de que no lo hagan, mañana los vamos a sacar de la cátedra virtual, porque para el día del examen tienen que estar solamente los 55 chicos que están en condiciones de rendirlos, ¿sí? El examen van a ser 2 temas, tema 1 y tema 2, son 10 preguntas para cada uno, tienen más o menos aproximadamente 25 renglones para responder las preguntas. Como pedíamos la otra clase, les pedimos eso, ¿no? Que contextualicen un poco las respuestas, que no sean respuestas secas. Siempre también les pedimos que utilicen sus palabras, que no sea algo sin interpretación, digamos, ¿no? Van a ser, bueno, entonces 10 preguntas que más o menos las van a poder contestar en 25 renglones. Para que tengan una idea, el recuadro que nosotros dejamos entre cada una de las preguntas son 25 renglones, ¿sí? 3 más, 3 menos, 4 más, 4 menos, no pasa nada, pero sí, más o menos tengan en cuenta eso, ¿no? Ese es el espacio que van a tener para responder. Las pantallas, las preguntas van pasando de a una, o sea, les aparece la pregunta, el lugar para responder, y una vez que ponen siguiente, no pueden volver a esa pregunta. Eso ténganlo en cuenta. No la dejen pasar para responder la próxima porque no pueden volver, ¿sí? Eso también es un dato a tener en cuenta. Y tienen un solo intento en el parcial. No pueden entregarlo y volver a revisar ni nada por el estilo, ¿sí? Es un solo intento, y una vez que pasamos las preguntas no pueden volver atrás. Se llama eso secuencial. Va a estar abierto el examen para hacer de 18 a 20. A las 20 se envía automáticamente, ¿sí? Ustedes tienen que entrar a la cátedra virtual. Les voy a mostrar acá, ya que tengo abierto esto. Acá abajo de la bibliografía va a estar el parcial, ¿sí? Que va a decir, bueno, cuestionario tema 1, cuestionario tema 2, y ahí lo van a poder empezar a hacer. Sí o sí se abre a las 18. Antes de las 18 horas no se abre, así que no van a tener la posibilidad de hacerlo. Y a las 20 se envía automáticamente. Creo que no me faltó nada. Nosotros con Carlos vamos a estar el primer rato, o sea, a las 18 nos vamos a conectar los dos, así nos quedamos tranquilos de que todos pudieran acceder al parcial, y nada, cualquier inconveniente
vamos a estar un ratito conectados, no vamos a estar al final, hasta el final, pero el primer rato vamos a estar, y cualquier cosita nos envían un correo electrónico que vamos a estar ahí al pendiente todo el tiempo por si tienen algún problema. Sí, pero eso es más o menos el parcial, no es más que eso. Cuando ustedes envían el parcial no van a tener ninguna devolución ni nada, porque eso los vamos a corregir nosotros manualmente. Vamos a leerlos todos y vamos a subir las notas entre el 5 y el 6. Así que tampoco esperen ninguna devolución automática. No sé si tienen alguna duda. Porque a veces nos preguntaban, pero con 6 ellos promocionan la materia con 6. En el caso que tuvieran entre 4 y 6 necesitan recuperatorio. Que no llegaran a 6 necesitan el recuperatorio. Exactamente, sí. Sí, sí. Después cuando acá aclaramos, ¿no? Que la materia se promociona con 6 puntos. Si no llegan a los 6 puntos, van a tener la posibilidad de recuperatorio el 10. Y en el caso de que alguno, por alguna causa justificada, no pueda presentarse al examen del 3, les pedimos que nos envíen el certificado por correo electrónico al mail de la cátedra. Profe, ¿y el recuperatorio es igual o es oral? Va a depender de cuántos sean. Si son 2, como hacemos habitualmente, hemos hecho, si son pocos, los tomamos oral. Si son muchos, va a ser de esta misma manera. Gracias. No, de nada. Y les damos bueno, el recuperatorio. Y después el 11, habíamos dicho, ahí les damos las notas finales, ¿no? Incluida también la del recuperatorio. ¿Iría también la del recuperatorio? Sí. Sí. Ya después el viernes es feriado, así que sí o sí el jueves ese tendríamos que terminar con todo. Perfecto. Menos mal que me hicieron acordarte. Yo tengo que avisar a alumnos de la fecha del parcial, porque para todo aquel que tiene que pedir un certificado, de eso me estaba olvidando. Hay que avisarles. Perfecto, gracias, profe. No, de nada, gracias a vos. Bien.